Hola, nuevamente te doy la bienvenida a nuestra asignatura Epistemología de la Investigación en Psicología. En la primera unidad abordamos elementos como el concepto de filosofía, el concepto de epistemología y la ciencia. Para esta segunda unidad, como ya te habrás dado cuenta, vamos a profundizar en la historia de la filosofía y de la epistemología para poder llegar a entender y comprender cómo es que surgió este constructo llamado ciencia. Para ello, nuestra primera parada, que es lo que vamos a hacer en esta ocasión, será revisar qué es lo que entendemos por los pensamientos presocráticos. Los autores presocráticos tienen la característica esencial de preguntarse por el origen de las cosas. Ellos se preguntaban de dónde surge todo, cómo es que el universo apareció, de qué está conformada la realidad. Y para ello no se conformaban con una simple explicación mitológica o una simple explicación mágica. Recordemos que anterior a la filosofía existía el pensamiento mitológico. Si la gente se preguntaba por qué llueve, había algún dios que ayudaba a explicar este fenómeno. También si las personas se preguntaban por qué caía el trueno, había otro dios. E inclusive había mitos que explicaban las estaciones. Sin embargo, al pasar a la filosofía, con lo que nos encontramos es que ya no basta la explicación mágico-religiosa, sino que ahora necesitamos argumentos, necesitamos un proceso reflexivo para explicar el origen de todo. Por ello, los presocráticos, a la par que son el precedente que tenemos del pensamiento filosófico, también lo son del pensamiento científico, siendo considerados los presocráticos muchas veces como si fueran protocientíficos. Muy bien, la pregunta que va a orientar el pensamiento de todos los autores que vamos a revisar es ¿cuál es el origen de todo? Cosa que quizás te has llegado a preguntar tú y hayas planteado respuestas como pudo haber sido el Big Bang o quizá un Dios lo creó todo. Los presocráticos se van a hacer la misma pregunta y para ello encontraron diferentes respuestas. Algunos ejemplos de estas respuestas que encontraron las podemos encontrar en estos autores. Tales de Mileto señalaba que todo provenía del agua, Anaximandro de algo indeterminado a lo que denominó Apeirón, del cual surgía todo lo demás. Anaxímenes del aire, muy similar a Tales. Heráclito del fuego y del movimiento. Parménides del ser. Y tiene una reflexión muy interesante acerca de qué es el ser. Genofonte, Genófanes, que nos habla sobre el relativismo y cómo todo conocimiento es puramente humano. También tenemos a Pitágoras, que hace una descripción de las matemáticas para explicar el mundo, o Demócrito, con las partículas. Como revisaste en tu material, nos concentraremos en algunos de estos autores que son muy representativos del pensamiento presocrático. El primero de estos autores es Tales de Mileto. Tales de Mileto consideraba que todo el universo y todo lo que existe provenía del agua. Te puede parecer extraño, pero si lo reflexionamos un poco, empieza a cobrar sentido. El agua, si la dejamos mucho tiempo sola, empiezan a aparecer gusanos, empiezan a aparecer criaturas y una pequeña nata arriba del agua, por lo que el agua podría ser fuente de vida y también podría ser fuente de materia. Si calentamos el agua, se evapora y se convierte en aire, y si se condensa, puede caer en forma de lluvia o hielo. Entonces, para Tales de Mileto, todo lo que existe en el universo se puede referir o se puede construir con el agua. Lo interesante o lo más relevante es el proceso mismo de su reflexión. No invocamos a dioses, no invocamos a algún pensamiento externo a la propia naturaleza. Es la naturaleza la que nos explica de dónde vienen las cosas. En un tenor similar tenemos a Pitágoras, pero Pitágoras donde va a encontrar la unión y donde va a encontrar el elemento que lo coordina todo es en el número. Pitágoras señala que todo lo que existe en el mundo existe en proporción y existe de una forma numérica. Si tienes tiempo, te invito a investigar qué es la medida áurea o el número áureo y cómo esto lo podemos ver repetido en caracoles, lo podemos ver repetido en tornados y hay patrones matemáticos que se van siguiendo y se van repitiendo. Para Pitágoras, el origen de todo son las matemáticas y lo podemos aplicar. Una parte importante de Pitágoras es que va a buscar la forma de comprender la naturaleza a través del número, algo que para la ciencia moderna es muy, muy esencial.
Junto con estos dos autores, también tenemos a Parménides. Parménides consideraba que todo lo que existe en el universo es ser, partiendo de una reflexión muy interesante. Parménides decía, el ser es y no es posible que no sea, o es o no es. Con otras palabras, si hubiera dos seres, por ejemplo, una mano y otra mano, habría algo intermedio que los divide, que sería el no ser. Pero como dijimos que el no ser no existe, entonces entre esta mano y esta mano no hay diferencia, es el mismo ser. Pero si no hay cambio, porque no hay espacio en el que se mueven los objetos, entonces tampoco hay tiempo. Para Parménides, el tiempo es una ilusión y el ser es eterno. Entonces, mi existencia, la existencia de ustedes, la existencia de todo lo que existe, en realidad es una ilusión y somos una y única cosa, un ser que lo abarca todo. En esta ilustración les puse una pintura que muestra cómo hay personas, hay movimiento, pero en realidad es una pintura estática. Es más o menos la idea de Parménides. Imagina una película. En la película pasan eventos, los personajes se conocen, se desarrollan y al final tienen un desenlace. Sin embargo, en el gran conteo o en la gran historia, solamente es una cinta que se está repitiendo una y otra vez y la puedes poner las veces que quieras. Parménides dice que el conocimiento se obtiene de la razón y que más allá de la experiencia que nos puede engañar, la razón nos puede llegar a lugares que no pensábamos, como puede ser la idea de que todo es un ser. Junto con Parménides y los otros autores que hemos revisado, también tenemos a Demócrito. Demócrito, aunque es posterior a Platón, perdón, a Sócrates, que lo vamos a ver más adelante, entra, entra en la categoría de los presocráticos debido a su pregunta originaria, que es de dónde surgen las cosas. Él hace un experimento muy interesante para su época. Toma una roca y la parte, y nuevamente la vuelve a partir, y la sigue partiendo y partiendo y partiendo hasta que prácticamente es polvo. Pero él reflexiona y dice, va a llegar el momento en el que esta roca no la pueda seguir partiendo. Y a esa partícula indivisible la vamos a llamar átomo. El átomo para Parménides, perdón, para Demócrito, es el elemento básico de la realidad. Y hay muchos átomos. Tenemos el átomo del agua, el átomo de la carne, el átomo de la tierra. Y cuando se juntan estos átomos, que son partículas pequeñas, van generando las demás cosas. Un ejemplo, cuando ustedes comen carne o comen vegetales, los átomos de carne se adhieren a su cuerpo para generar más carne, o los átomos de vegetales puede que tengan átomos de agua y entonces van a incorporar a su torrente sanguíneo y otros aspectos. Lo importante para Demócrito es que en realidad todo lo que conocemos y todo lo que existe está conformado por átomos, muy similar a la ciencia moderna. La reflexión le llevó a estos elementos y no solamente la pura creencia mágica. Recordemos, los presocráticos son considerados precursores de la ciencia debido a que sus reflexiones los llevaron a cuestionar la realidad. Hay autores como Pitágoras que enfoca el punto en la matematización del mundo y cómo generar teorías que lo expliquen. Hay autores como Demócrito que buscan los elementos y las partículas, al igual que Tales, un origen de todo. Sin embargo, lo que los une es esta búsqueda y esta intriga por saber de dónde surge el universo. Este es el origen del pensamiento filosófico y el pensamiento científico, muy unidos y enlazados. Al momento de vincularlo con la carrera de psicología, vas a poder encontrar elementos interesantes. Por ejemplo, si tú consideras que solamente existen las conductas y no existe la mente y todo lo que existe es material, en realidad estás partiendo de una propuesta que Demócrito ya había señalado, en la cual todo está compuesto de átomos. Si tú consideras que en realidad hay ideas que trascienden esto, estarías con otro de los autores que vamos a estar revisando. La psicología tiene fuertes vínculos con el pensamiento y la historia de la filosofía que iremos explorando poco a poco. Te agradezco mucho este primer acercamiento y te invito a seguir con la lectura de la filosofía clásica griega, en la cual vamos a encontrar pensamientos que espero te sean muy interesantes. Me despido y te deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche.
Hasta luego.